al padre Rafael Hernández Hart. Él es rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es un sacerdote jesuita, filósofo y teólogo. Padre, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. En principio, una primera reacción. ¿Se esperaba usted esta elección? ¿Le ha sorprendido gratamente? ¿Cómo la interpreta? Así, cuando usted lee esto que está en todos los titulares de los periódicos alrededor del mundo, un papa americano, nuevamente de este continente, pero ojo, con una identidad peruana muy interesante. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de expresar mi alegría. Por supuesto, estamos muy contentos con un papa que tiene un pie en Estados Unidos y un pie en el Perú, no solo en América Latina, sino en el Perú, con este DNI del Perú. A mí me parece que es un gesto interesantísimo porque después de, digamos, habíamos visto que con el Papa Francisco la Iglesia había salido de una tradición un poco eurocéntrica. Es decir, cuando estudiaba teología en Europa, dicho sea de paso, los mismos teólogos europeos decían que la Iglesia era eurocéntrica, es decir, que se miraba un poco a ella misma, ¿no? Y eso se reflejaba en papas que eran generalmente siempre europeos. Entonces, cuando se rompe esta tradición con el Papa Francisco, con un papa de América Latina, uno podría decir que fue una especie de hipo, ¿no? Y que volvíamos después a esta mirada céntrica o centralizada en Europa, y sin embargo no. La Iglesia de alguna manera dice no, hay cambios con los que hay que seguir hacia adelante, y uno de esos es que Europa tiene que salir de Europa. Entonces, mi primera interpretación fue esa, y me parece en todo caso una excelente noticia, ¿no? Porque nos promete una iglesia que trata de abrirse al mundo, ¿no? Sabiendo además que Europa necesita, cuando he visitado Europa recientemente siempre me dicen, Europa necesita ahora misioneros, es decir, la figura se ha invertido, ¿no? Es decir, si antes Europa era el continente que enviaba misioneros para todo el mundo, pues ahora esa figura se ha invertido hace ya varias décadas, hay que decirlo. Padre Fernández Hart, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Se ha subrayado mucho los orígenes nacionales del Papa Luis León XIV. Yo quisiera que usted nos diga una palabra sobre otro aspecto de su identidad, que es ser agustino. Esta es una congregación muy antigua que llegó al Perú en el siglo XVI, que tiene escuelas, el famoso Colegio San Agustín del Paseo de la República, tiene universidades como aquella en la que él enseñó también durante años acá en el norte, tiene parroquias a lo largo del mundo. Pero yo no quisiera que nos diga una palabra de cuál es el carisma de esta congregación en Agustina, puesto que él ha subrayado siempre, soy un hijo de San Agustín. Este es el otro gran padre de la iglesia, además de Tomás de Aquino, pero es del siglo V, es un santo de la época romana de la transición. Díganos qué significa ser agustino cuando el Papa subraya ese componente de su identidad. Muchas gracias. Dentro de esta enorme cantidad de espiritualidades que forman parte de la Iglesia Católica, la espiritualidad agustina es muy potente. De la más antigua sabemos que Agustín de Hipona, San Agustín, es del siglo IV, y que, bueno, dicho sea de paso, ve la caída de Roma, en fin, acompaña un conjunto de acontecimientos de la Iglesia y de la vida civil que son dramáticos, y en ese contexto él propone una espiritualidad que rompe esquemas. Para empezar, una espiritualidad de la interioridad, de la intimidad. Es un hombre, por ejemplo, a través de ese bellísimo texto de las Confesiones, nos propone una mirada interior de la persona, y donde se descubre una manera de hacer teología, dicho sea de paso, no es una teología sobre Dios, sino una teología a Dios. La cosa cambia. Es decir, porque Dios se convierte en un interlocutor, que es algo tan potente, incluso hoy, ¿no? Cuando hacemos teología, porque la teología puede tener fama de ser una disciplina un poco abstracta y un poco en la luna, y sin embargo, sobre todo porque es una disciplina que habla de Dios, pero aquí Agustín de Hipona habla a Dios. Y junto con eso tenemos la regla agustina, que va a ser la base de varias instituciones religiosas
antes de que aparezcan los agustinos en el siglo XIII. De ¿no? acuerdo. Padre, permítanos un instante, vamos a continuar esta conversación interesante, sobre todo para entender el pensamiento del nuevo Papa, pero debemos irnos especialmente. Quisiera preguntarle aquí, en Lima nos sigue acompañando el Padre Rafael Fernández Hart, rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. La formación agustina del actual Papa, ¿cómo va a proyectar o de qué manera puede resultar útil, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de que haya adoptado el nombre de León XIV, que también remite, digamos, a un papa, autor de una encíclica muy importante para los tiempos modernos del catolicismo. ¿De qué manera puede proyectar una nueva visión de la Iglesia y de la fe en un mundo que avanza tecnológicamente y donde de pronto se dice las vocaciones retroceden, la propia fe retrocede? Varias cosas. Lo primero es que con respecto de León XIV, que se inspira, sigue, aparece, digamos, después de León XIII, que León XIII es un papa que hace esta famosa encíclica, Rerum Novarum, es de alguna manera el inspirador de la nueva doctrina, mejor dicho, de la doctrina social de la Iglesia, y por lo tanto eso le da un carácter social a la perspectiva del trabajo del Papa. El Papa pone en el medio delante de su ministerio, esta preocupación social, que además hemos escuchado un conjunto de anécdotas que hablan justamente de esta sensibilidad permanente con la pastoral, con ponerse las botas de jeve para ir en el agua, etc. Entonces, es muy consistente, muy coherente con eso. Y hay que saber que León XIII también era un papa intelectual y que de alguna manera frenó, aunque seguía de cerca todo y conocía muy bien a Pío IX, al mismo tiempo Pío IX vivió una época muy compleja, muy difícil, donde empezó a anatemizar a todo el mundo, es decir, su manera de poner parche y decir la fe se nos va, es empezando a decir tú no, tú no, tú no. León XIII tiene una actitud mucho más abierta al mundo. Entonces es interesante, o sea, León XIII se abre al mundo, ve desde una perspectiva más intelectual y ciertamente es conocido por esta encíclica social. Entonces creo que en ese sentido el Papa nos va dando indicios de por dónde puede o quiere ir este ministerio, que además comienza diciendo iglesia sinodal, ¿no? Lo primero que dice es una iglesia sinodal que nos habla, por lo tanto, una iglesia que hacemos todos construyéndola caminando juntos. Entonces me parece que es bien interesante este Papa, sobre todo por la experiencia de trabajo de campo, digamos, que ha tenido, ¿no? Que es una cosa tan importante en un pastor. En un pastor, por supuesto que la formación, como hemos dicho, académica es fundamental, y qué bueno que la tenga, pero al mismo tiempo toda la experiencia pastoral que a partir de ese contacto permanente con la gente va a poder dirigir a la Iglesia, ojalá, a mantenerla en esta apertura hacia el mundo. Bueno, vamos a ir a una pausa.